Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el defensor regional Arturo Segarra. Estábamos comentando el tema y tú hablabas de las políticas públicas, ¿cierto? De todo lo que significa el momento previo a que se cometan los delitos, de cómo en el fondo, ¿cierto? Las personas llegan a delinquir. Y ese, creo yo, es un tremendo tema que uno no lo ve mucho en la opinión pública, ¿cierto? Especialmente cuando se trata de niños, vemos jóvenes chicos de 12 años que los toman detenidos una vez, dos, tres y muchas veces, y porque son imputables, digamos, vuelven a salir en libertad y vuelven a delinquir, pero uno no escucha, digamos, ¿cierto?, de qué hacer con esos jóvenes que normalmente no tienen papá, o el papá está preso, o viven solos, o viven de allegados con algún familiar. ¿Qué pasa en ese sentido? Se echa de menos, digamos, un debate respecto de lo que ocurre, ¿cierto?, previo a que la gente cometa un delito. Claro, eso, justo lo que tú estás señalando, es un gran tema. Y es un gran tema, no obstante que el número de niños que se ve involucrado en estos hechos son muy pocos, pero basta un cizarro para que la opinión pública tenga, ¿no es cierto?, una idea, y eso por esta mediación de los medios de comunicación social. Pero yo diría que el punto central, ¿no?, está en que no se debe estigmatizar y tratarlo como delincuente, porque lo primero que viene es bajar la edad de la imputabilidad. Es decir, bueno, si los 14 años no sirve, entonces bajémoslo a los 12 para que los metamos presos a los 12. Bajémoslo a los 10 años para que los metamos presos a los 10. Si la cárcel no sirve, ya eso hay que sacárselo de la cabeza. Lo otro es que la percepción que tiene la gente es en relación al aumento de los delitos. Pero, por ejemplo, en esta región aumentaron los delitos en un número bastante significativo. Hacemos el análisis y vemos que el aumento mayor se dio en lesiones. Si uno lo mira así fríamente, dice, oh, la gente está peleando más. Pero son un tipo de lesión que se da en la violencia intrafamiliar. Ahí tenemos un problema. Y la violencia intrafamiliar no es un problema que debiera ser penal. Está llevado a lo penal. Y cualquier lesión, por mínima que sea, se va a considerar lesión penal en materia de violencia intrafamiliar porque la ley así lo determinó. Entonces eso también es un poco engañoso porque no estamos frente a delincuentes, estamos frente a personas que tienen problemas de relaciones familiares. Subimos de 1.200 y algo delitos de lesiones el año 2010 al 2011 a 2.300 y tantas, más de 1.000. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, eso hay algo que está pasando dentro de la familia. Y eso entonces debiera ser preocupación de los organismos encargados de velar por esa área de la sociedad. Tenemos otros tipos de... Esto de la ley de tránsito me llamó la atención. También en la ley de tránsito. Bueno, tenemos acá, y eso tiene que ser tal vez de alguna obviedad, esta ciudad es una de las ciudades que tiene más vehículos por habitante. Por lo tanto, es normal que haya un aumento. Si aumentan los vehículos, aumenta la gente que maneja. Los requisitos para obtener una licencia de conducir son mínimos en Chile, y particularmente en esta región nos vamos a encontrar con calles estrechas, con situaciones. Tenemos un parque automotriz sobremencionado para la capacidad que da esta ciudad. Es cómodo tener vehículos, claro, pero también es un costo, ¿no es cierto?, que está pagando la sociedad toda. Y se tendrá que asumir en un momento, la autoridad tendrá que determinar si vamos a mantener este parque automotriz o se tendrá que restringir el parque automotriz. En Europa, por ejemplo, eso tú lo sabes, hay normas bastante estrictas para los vehículos de más años. El vehículo más antiguo paga más permiso de circulación que el nuevo. Claro. Aquí es al revés, aquí el nuevo paga más y el más antiguo paga menos. Eso es incentivar el uso de un vehículo antiguo. Yo creo que hemos avanzado como sociedad y ya entonces tendrán que irse colocando también ese tipo de
restricciones que van a hacer que baje lo otro. ¿Ya? Ahora, los delitos más violentos, por ejemplo, lo que son homicidios, entiendo que eso, el nivel, digamos, de la región no es muy... Es bajo es y bajo, en relación al año anterior bajaron en un 35% aproximadamente el número, siendo un número muy bajo, o sea, hablamos de 20, 25 casos al año. Igual los delitos sexuales. Lo que pasa es que son delitos que concitan mucha... Sí, tiene una alta connotación pública. Exacto, una alta connotación pública. Y entonces, y además afectan muy fuertemente la seguridad de las personas. ¿Qué pasa con el robo? No sé cómo se llama cuando ingresan al homicidio, perdón, al domicilio de los delincuentes. Bueno, hay un robo con fuerza. Robo en lugar habitado, ¿no es cierto? Esos son altos acá. Eso es un número más o menos considerable, dada esta región. Estamos, al igual que en porcentaje a Santiago, equivalente, ¿no? a las ciudades más pobladas del país. Ya tenemos un número, pero los delitos violentos, no, si bien ha habido un aumento largo en el tiempo, o sea, estamos hablando de los 10 años que lleva la reforma procesal penal, siempre ha ido subiendo poco a poco. Pero es el crecimiento que hay. No un aumento explosivo, digamos. No es un aumento explosivo, ni es que estemos en una situación de riesgo ni de peligro, ni mucho menos. O sea, de que esta sea una sociedad, una ciudad insegura, yo no lo creo. Yo creo ahora, que todavía es una sociedad. Desde el punto de vista estadístico, no sé si ustedes manejan las cifras de cuántas personas que ingresan, digamos, ¿cierto?, a las cárceles son reincidentes en el caso de la región. ¿Hay un número importante o no? No se ha hecho un estudio pormenorizado último que yo conozca. Yo conocí algunos estudios que se hicieron por ahí por la década del 90. Y hicimos algunos estudios. En ese tiempo yo estuve en la Secretaría Ministerial de Justicia. ¿Ya? Y se hicieron algunos, pero actuales no conozco que se hayan realizado. Esos estudios son muy necesarios, ¿no? Son muy necesarios para saber qué es lo que pasa. Ahora, lo que nos indican los estudios a nivel mundial respecto de la reincidencia de personas que han cumplido una pena privativa de libertad es altísimo. Es sobre el 60%. Y estamos hablando de penales como por ejemplo los que hay en los países nórdicos, que son realmente lugares donde están todas las condiciones para la rehabilitación. ¿Ya? Y no se logra producir en los niveles que se esperaría que países desarrollados con gran inversión en eso ocurriera. Eso nos indica una cosa, que es por lo menos mi opinión personal, que la pena privativa de libertad es la peor de las penas, porque hace que se establezcan relaciones que son muy difíciles de destruir la escuela del delito, dentro de las personas que comparten tiempos largos en situaciones de privación de libertad, ¿no? Hay ahí como una especialización del delito, el número de personas que logra salir del círculo del delito no es como uno aspiraría. Hay que invertir, sí, en lograr que los establecimientos penales rehabiliten, y eso se realiza con trabajo, con hacer... Hemos visto algunos reportajes en televisión, algunas panaderías que hay en Colina, sí, claro, entiendo, hay varias cosas que aparentemente dan resultado, digamos. O sea, dan resultado la segregación, dan resultado, ¿no es cierto?, el que haya grupos de personas que tienen una baja incidencia en la realización de delitos, personas que primera vez están cumpliendo una pena privativa de libertad, que pueden, ¿no es cierto?, avanzar más fácilmente en la rehabilitación que otros que ya es muy difícil de poder rehabilitar. Pero siempre hay que hacer el esfuerzo, porque esa es una necesidad de toda sociedad, de lograr que las personas, todas, cualquiera sea, ¿no es cierto?, se integre, se reintegre a ser un hombre provechoso a la sociedad. Arturo, se ha hablado de medidas alternativas a las penas privativas de libertad, entre las que se encuentran el brazalete electrónico, la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva. ¿Eso ya va a partir? Así es, y eso es un gran avance. Yo creo que lo que señalaba recién, ¿no?
cualquier medida que sea alternativa a la cárcel siempre va a ser mejor. Hubo bastante discusión acerca del brazalete electrónico principalmente, la estigmatización que esto pueda llevar, ¿no es cierto?, a una persona que va caminando por la calle y se vea el brazalete. Bueno, esas son maneras que se puede manejar aquello, pero son muy importantes en varias, como alternativa a varios tipos de delitos, ¿no? Por ejemplo, es una alternativa a estos delitos de violencia intrafamiliar, con las prohibiciones de acercarse a las víctimas, ¿no es cierto? Ahí un buen sistema de control permite, ¿no es cierto?, evitar tempranamente que pueda ocurrir un hecho desgraciado. Y para las personas también, ¿no es cierto?, que por primera vez delinquen y puedan tener una pena que les permita estar en libertad, pero sentir el peso de estar cumpliendo una sanción, creo que es bastante positivo. En Chile durante mucho tiempo ha habido un tipo de penalidad que era de muy baja intensidad, la firma, ¿no es cierto?, de todas aquellas penas de menores de 3 años, desde 3 años hacia abajo. Bastaba con que uno firmara una vez al mes en el patronato de reo, pero no había ningún seguimiento, no había ninguna, no había un cierto control, y esa persona tampoco se sentía como que estuviera cumpliendo una pena, ya porque era muy bajo la obligación que tenía. Bueno, eso cambia, ¿no es cierto? Y lo cierto es que es un avance significativo, a mi juicio, el que se pueda, en los casos de libertad vigilada, haya un acompañamiento a la persona que ha delinquido para que vaya cambiando su forma de enfrentar las necesidades que tiene como persona y junto a su grupo familiar. Nos queda nada más un minuto de programa y me gustaría que nos comentaras un poco dónde uno tiene que poner el énfasis cuando puede ser víctima de un delito, ¿cierto?, o ve que hay ciertas situaciones que se dan en la comunidad donde se está, ¿cierto?, señalando que mano dura, uno escucha, ¿cierto?, que lo sequen en la cárcel, en fin, cuando se producen situaciones de alguna alta connotación pública. ¿Dónde crees tú que la gente debe apuntar? ¿Cuál es la reflexión que hay que hacer en esos casos y mantener la serenidad, digamos, en estos temas? Yo creo que hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que pensar por un minuto qué sentiría yo si estuviera viviendo una situación de injusticia. ¿Qué sentiría yo o qué quisiera yo si a mí me estuvieran imputando un hecho que yo no cometí? O que yo cometí un hecho pero que tengo algunas poderosas razones que hacen justificar lo que hice. Si bien no justificarlo al 100%, pero sí que me escuchen, que a mí me dio rabia, que yo tuve una alteración, en fin, que fue motivado por una necesidad, de que tenía, no sé, una urgencia y que por eso tomé lo que no era mío. Y que me escucharan, ¿ya? Yo estaría dispuesto a que me sancionaran, pero por sobre todo quisiera que me escucharan. Y yo creo que si las personas se ponen en ese evento, van a pensar de manera distinta y van a comprender que la sanción debe existir, pero debe ser una sanción justa, una sanción equivalente a el daño que se ha provocado. Y eso es lo único que yo creo que es posible y que nos va a permitir ser mejores personas, en definitiva. Si yo lo que quiero es aniquilar al otro, estoy entrando en una dinámica que lo más probable es que lo único que consiga es el aumento de la violencia y haga más insegura la sociedad. Si yo a alguien no le doy ninguna posibilidad, ese es mi enemigo. Y yo voy a ser el enemigo de él. Y eso es lo más terrible, porque en los enemigos no dialogan. Bueno, Arturo, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este programa. Muchas gracias a ustedes. Conversamos en esta oportunidad con Arturo Segarra, defensor regional, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.